Muchas fueron las persecuciones que padeció nuestro pueblo, pero hubo un caso emblemático en 1858 durante la Inquisición romana que llevó a toda Europa a hablar del tema. Hubo un congresista español que hizo de esto grandes alegatos, un gran orador, ante las Cortes con respecto al caso, a este caso. Este caso es el de un niño judío que fue, digamos, arrancado de su familia y luego acá nuestra querida disertante les explicará un poco de por qué. Este señor, Emilio Castelar, en las Cortes habló del tema y realmente hizo de esto algo en una España en la que estaba prohibida la libertad religiosa, hizo de esto realmente una bandera. Bueno, aquí paso a una pequeña reseña. La verdad que si les digo, como dijo Beni, si les digo todo el currículum de Jimena, le va a faltar tiempo. Es profesora de Historia en la Universidad de Buenos Aires y doctora en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente es miembro del CINICEF y docente de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de San Andrés. Es autora del libro La causa de la libertad, cómo nace la política moderna en tensión con el poder de la Iglesia, publicado por la editorial Siglo XXI, en el que aborda los detalles en torno a la supresión de la Inquisición española. Ha sido becada para la realización de estudios de posgrado y por la Universidad Torcuato Di Tella y ha recibido beca de doctorado y productorado del CONICET. Bueno, una gran investigadora y realmente para mí es un honor presentarla. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir acá lo que uno investiga muchas veces en solitario, así que es un gusto. Y efectivamente la ponencia de hoy lo que se propone abordar es la memoria del caso Mortara en la voz de Castelar, Emilio Castelar, que fue un historiador, político, republicano, liberal, importantísimo, ¿no?, para la transformación de España en un proceso de democratización y que fue también presidente de la Primera República Española. Para contextualizarnos un poco, ¿no?, nos podemos situar hacia mediados del siglo XIX, en un contexto de una España que es un reino sin libertad religiosa y en un universo, digamos, católico en el que aún todavía tiene vigencia la Inquisición romana. En ese contexto en el que se está dando, entre otras cosas, el proceso de unificación italiana, se está debatiendo, ¿no?, sobre un caso que es efectivamente una gran polémica, un gran afer en la época, que es el secuestro de un niño judío, Edgardo Mortara, en 1858, secuestrado en la ciudad de Bolonia por parte de la Inquisición romana, bajo el pretexto de que había sido bautizado en secreto por la familia cristiana de su familia. En ese contexto, entonces, la Inquisición romana aparece como un gran objeto de debate por parte de los liberales, no solo de la Italia que está en proceso, digamos, de querer unificarse, sino también, y esto es lo que me parece interesante, en el caso de España. Ustedes saben, el caso Mortara es muy conocido, hace poco hubo una película, ¿no?, de Marco Bellocchio, que ahí, bueno, tienen al elenco que la protagonizó, y efectivamente uno podría decir que, rápidamente, porque ustedes ya conocen, ¿no?, un poco la historia, la humanidad ha vivido hasta ahora más tiempo con Inquisición que sin ella, ¿no? Entonces, efectivamente uno podría decir desde la Inquisición medieval, pasando a la Inquisición española que se ha creado por el problema de la llamada herejía judaizante, hasta la Inquisición romana, que en efecto, como decíamos, bueno, luego cambiará su nombre, ¿no?, pero en términos de búsqueda de preservación de la ortodoxia, bueno, se reformula como doctrina, Congregación para la Doctrina de la Fe. En ese contexto, entonces, de una Roma que aún mantiene su Inquisición, nos ubicamos en el pontificado de Pío IX,
un papa interesante, digamos, porque en un inicio, cuando asume su pontificado, hay cierta expectativa, cierta esperanza de que se tratara de un, diríamos, papa liberal, algo que efectivamente se demuestra que no es posible, pero estaba esa, digamos, esa expectativa de pensar, ¿es acaso, no, posible que un papa sea liberal, que abrace la modernidad? Para dar un par de datos que nos pueden resultar interesantes para conectar la historia, ¿no?, de Europa con la nuestra, con nuestras propias tierras, quien fuera el Papa Pío IX visitó América y visita nuestra Buenos Aires en un contexto de las reformas de Bernardino Rivadavia, aquellas que dan tolerancia religiosa, libertad religiosa en el Río de la Plata, y tiene ya frases bastante, digamos, desafortunadas con estas reformas, ¿no? Y acusa, por ejemplo, a Rivadavia de tener rasgos israelíticos. Y lo cierto es que, diríamos, una vez que asume, ¿no?, ya como una figura pública el papado, como les decía, Mazzini y el propio Sarmiento, en sus escritos piensan en la posibilidad de que sea un liberal. Algo que, como dijimos en el contexto de la unificación italiana, bueno, no sucede y finalmente, bueno, le da la espalda y hace una férrea defensa del poder temporal de la Iglesia, es decir, de la Iglesia como Estado, ¿no?, de la Iglesia Católica Universal. El caso Mortara ha sido muy estudiado, simplemente como para dar una idea de la cantidad de bibliografía. David Tercer ha hecho un libro, ¿no?, muy profundo, detallado sobre el caso Mortara. Ha sido estudiado sus repercusiones entre, digamos, los italianos, los liberales ingleses, también su repercusión en Estados Unidos, y uno podría decir también ha tenido repercusiones impensadas, ¿no? Ya en otra oportunidad he compartido acá con el público del CIDICSEF cómo el caso Mortara tuvo resonancia en un espacio que no había sido estudiado, porque se asumía, ¿no?, de antemano que allí no iba a tener eco, y sin embargo sí lo tuvo, que fue en el caso de España, ¿no? Católicos que buscan unir la voz a la defensa de la familia Mortara, exigiendo la restitución de su hijo a la familia, y empezando a vislumbrar esta idea de la religión como un derecho, ¿no?, y no solamente como una obligación, que era como en efecto se sentía, ¿no?, y se debía vivir en la España de la época, ¿no? En ese sentido, la prensa liberal y progresista difundía, ¿no?, digamos, el caso Mortara, y eso fue una oportunidad en España para pensar en la identidad de aquellos judíos que en su momento, la propia Inquisición, ¿no?, había la propia Inquisición española, que por entonces ya estaba suprimida, ¿no? En España se había, claro, como para que nos ubiquemos, ¿no?, se había ya suprimido definitivamente en el año 1834, y en ese entonces España, que sigue, digamos, teniendo la obligación del catolicismo como marca de identidad, no hay libertad religiosa, no hay Inquisición ya, pero no hay libertad religiosa. Bueno, hay católicos que piensan en este caso como un ejemplo para pensar también en la posibilidad de que regresen aquellos judíos que en su momento fueron expulsados, ¿no?, su descendencia. Y en uno de los diarios que se plantea esta noticia y se empieza a hablar de el derecho digamos, el derecho humano a la libertad religiosa, es no solo la prensa liberal progresista, sino también la demócrata, como el diario La Discusión, en el que escribe Emilio Castelar. Como les decía, Emilio Castelar es una figura importantísima en la historia española. Es un historiador, es un político que busca democratizar España, transformarla en una república y para eso introducir libertad religiosa. Sobre la cuestión de Emilio Castelar y los judíos se ha escrito bastante, y de hecho me parece interesante mencionarlo porque también estuvo aquí en otra oportunidad en este simposio. Hay un trabajo de Jinan que ha estado en un simposio del 2021 hablando sobre la cuestión de los judíos en Marruecos, que precisamente ha estudiado esta cuestión acerca de qué mirada ha tenido Emilio Castelar, el gran orador de la Primera República Española, y uno podría decir de las Cortes españolas, sobre los judíos. Y lo que hasta ahora la historiografía ha mostrado es cómo, en efecto, Castelar formaba parte también de una tradición española católica común de tener en sus escritos comentarios antijudíos,
o parte, ¿no?, de los prejuicios antijudíos de la época, y cómo eso ha ido cambiando, según Ginan, en la década de 1860. Y un poco lo que yo quiero traer acá es, uno podría decir, incluso antes de que Emilio Castelar viajara a Roma y redescubriera que allí había judíos que aún mantenían el idioma español, incluso antes de que estuviese en la comunidad de Livorno, Emilio Castelar ya había sido bastante impactado, ¿no?, por la noticia del secuestro de Minio Mortara, y es en ese contexto que uno, si rastrea su actividad periodística, puede advertir cómo su pluma estuvo al servicio de denunciar este secuestro. Ahora, para ponernos un poco en situación, España, dijimos, es una monarquía, pero en 1868 ocurre una revolución que busca democratizarla. Se produce, digamos, una revolución que termina llevando al exilio a la reina de la época, a Isabel II, y se genera un debate constituyente. Es decir, la gran pregunta es, bueno, hemos destronado a la reina, ¿qué tipo de gobierno vamos a tener? Y se espera tener, en principio, ¿no?, digamos, la gran mayoría está apostando por una monarquía con, diríamos, otra corona, con otro rey capaz de democratizar y liberalizar España. Pero Emilio Castelar defiende en las Cortes Constituyentes no solo, digamos, la idea de la democracia, sino una democracia pensada en clave republicana. En ese sentido, el horizonte, digamos, como modelo en los debates constituyentes que aparece es Estados Unidos, Gran República, tierra de libertad religiosa, y en las Cortes, Emilio Castelar va a tener un debate muy célebre con el sacerdote carlista Vicente Manterola. Para que podamos comprender todos, por si no lo sabemos, decir carlista significa defender una, digamos, línea dinástica, ¿no?, en España, que es la que procede del hermano de Fernando VII, ¿no?, y que precisamente tiene una mirada muy tradicional del catolicismo, entre otras cosas, opuesto a la tolerancia religiosa directamente, ¿no? Y en este debate, precisamente Emilio Castelar, que como les dije ya conoce el caso Mortara, ha viajado en Italia y ha redescubierto la presencia allí de judíos que aún conservan la dulce lengua. En ese contexto, entonces, Emilio Castelar va a hacer una defensa de la libertad religiosa, y no solo de eso, sino que va a plantear que para que realmente exista libertad religiosa es necesario separar el Estado de la Iglesia. En ese debate es que precisamente va a plantear la necesidad de la libertad religiosa recordando el caso Mortara, que dicho sea de paso, Mortara por ese entonces sigue vivo, converso, ¿no?, ya al catolicismo. Les cito solamente una parte, ¿no?, del debate constituyente donde Castelar dice: porque Italia, opresa durante mucho tiempo, la Italia que ha visto a su Papa oponerse completamente a su unidad e independencia, la Italia que ha visto arrebatar niños como Mortara, levantar patíbulos como los que se levantaron para Monti y Tognetti, cada día se va separando de la Iglesia y se va echando en brazos de la ciencia y de la razón humana. El señor Manterola, que es este carlista que le dice que se nota que no ha estado en Roma, porque de haberlo estado, si hubiese visto a Mortara, se daría cuenta que tiene un presente mucho mejor del que tenía con su familia. Le contesta Castelar a Manterola, le dice: señor Manterola, que casualmente, si alguna cosa se puede llamar derechos divinos, es a los derechos fundamentales humanos. Es decir, hay una clara defensa de la libertad religiosa como un derecho humano a raíz, ¿no?, de este conocimiento acerca de lo que significó el secuestro de Edgardo Mortara. Entre los pasajes de la defensa de la libertad religiosa, recuerda y honra, digamos, a los judíos españoles, dice Castelar: de suerte que al quitarnos a los judíos nos habéis quitado infinidad de nombres que hubieran sido una gloria para la patria. Y es ahí cuando recuerda precisamente su paso por Livorno, en su viaje que había hecho hacía poquito a la península, y dice: inmediatamente me dijeron que lo único que había que ver allí era la sinagoga. Fui allá y me encontré con una magnífica sinagoga de mármol blanco, en cuyas paredes, se leen nombres como García, Rodríguez, Ruiz.
Al ver esto, acerquéme a la guía y le dije, nombres de mi país, nombres de mi patria. A lo cual me contestó, nosotros todavía enseñamos el hebreo en la hermosa lengua española. Lo interesante del caso es que Castelar recuerda, ¿no?, a Mortara, recuerda a los judíos españoles, y su discurso no solo va a ser contestado en el propio recinto, en las cortes, por Manterola, este sacerdote carlista, sino que también va a tener repercusiones por fuera, ¿no?, digamos, más allá en la sociedad. Y precisamente va a ser otro religioso, Mateos Gago, quien va precisamente a cuestionar a Emilio Castelar por haber traído a la memoria el caso Mortara. Y en ese contexto es que le plantea precisamente, todavía se atreve a entretener al público con lo del niño Mortara, ¿no?, esta idea de desecharlo al olvido, y Castelar, que por el contrario lo trae en este discurso que es uno de los más célebres. La disputa, digamos, en torno al caso Mortara sigue existiendo en esa época en España. De hecho, un ministro de la reina Isabel II, que ya para ese entonces está en el exilio, también escribe, pero esta vuelta, digamos, planteando que el caso Mortara y su memoria es un escándalo promovido por los propios judíos. Y en ese sentido, vale la pena recordar que entre otras de las cuestiones, ¿no?, que uno podría decir están sucediendo en ese momento, es Pío IX, el papa que ha, digamos, promovido el secuestro del niño Mortara, está convocando al Concilio Vaticano. Entre otras cosas es que el Concilio Vaticano va a declarar la infalibilidad papal, es decir, la idea de que el papa no comete errores cuando está, digamos, en la cátedra de San Pedro. Y entre los que precisamente va a estar organizando este Concilio Vaticano se encuentra, como les decía, Mateos Gago, este teólogo, ¿no?, que le discute a Castelar el hecho de volver a traer el caso a la memoria. Lo que me parece más interesante del caso es que ese célebre debate de Castelar con Manterola, en el que Castelar recuerda el caso Mortara para defender la libertad religiosa, para defender la separación de la Iglesia y del Estado, va a ser recuperado en las Cortes Constituyentes, digamos, en nuestra propia Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires en su momento estaba en un estado separado, ¿no?, de la Confederación, luego se integra al Estado Nacional y tiene que reformar su propia constitución provincial, ¿no?, digamos, en su momento era un Estado independiente, y en la Constitución de Buenos Aires como Estado independiente se planteaba el catolicismo como religión de Estado. Una vez que Buenos Aires se integra al Estado-Nación, nosotros sabemos que nuestra Constitución Nacional establece la libertad religiosa, pero en el artículo 2 la obligación de sostener el culto católico. Bueno, los constituyentes de Buenos Aires van a estar debatiendo si la Constitución, ahora de lo que es la provincia de Buenos Aires, tiene que simplemente plantear sostén del culto católico, si tiene que plantear el catolicismo como estaba previsto en la Constitución original de Buenos Aires como religión de Estado, o aparece en la voz de Eugenio Cambaceres la propuesta de separar Estado e Iglesia. En este debate constituyente, la voz de Castelar es recuperada precisamente para plantear, hasta en España, tierra de la Inquisición, ¿no?, se ha decidido, se han atrevido a plantear la idea de la libertad religiosa y, de hecho, un proyecto de separación del Estado y de la Iglesia. De modo que, efectivamente, el caso Mortara ha tenido resonancias impensadas, y uno podría decir la voz de Castelar defendiendo la memoria de Mortara también. Y el recuerdo de Mortara ha seguido presente, ¿no? Miguel de Unamuno, por ejemplo, en sus escritos recuerda a Mortara y a su trágico caso. Y fíjense que nosotros también, aquí en la Argentina, recordamos a Castelar, ¿no? Digamos, por decisión de Estanislao Ceballos se nombró unas tierras de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, ¿no?, con el nombre de Castelar en 1913. Ahí pueden ver el monumento a Castelar. Y fíjense otro monumento interesante, ¿no?, a Castelar, que se dio en la ciudad de Elda, su casa de la infancia. Primera piedra fundacional de ese monumento, colocada nada más ni nada menos por Niceto Alcalá Zamora,
presidente ya de la Segunda República, honrando la celebración del centenario del nacimiento de Emilio Castelar, que como dijimos, abogó por la República en España, por la libertad religiosa, y lo hizo recordando el caso Mortara, que hoy nosotros también recordamos. Así que muchas gracias por escuchar. Bueno, quería decirles que en este momento nos están viendo 151 personas por streaming. Además, bueno, invitamos a los disertantes y moderadores al almuerzo en planta baja. Bueno, muchísimas gracias. No se van a mojar preguntas, ¿no? ¿No le podemos hacer preguntas? Sí, claro que sí. No tengo. Ahora le escribo. Sí, si querés decirla en voz alta, yo cualquier la recupero con micrófono para que se escuche. Bueno, me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias. Cuando dijiste que había sido bautizado por la parte cristiana de la familia, yo no soy especialista en el caso, pero lo que tenía entendido es que había sido la doméstica. Claro, una empleada cristiana. Sí, fue un error. Claro, pero vos dijiste la familia. No, por una empleada Y cristiana. entonces a mí se me dio vuelta todo lo que siempre había sabido del caso. No sabía si tenías nueva información al respecto. No, habrá sido el apuro del... Ok, entonces está bueno aclararlo para los que no conocen, porque si no parecía que tenía una parte cristiana de la familia y otra. No, está perfecto aclararlo. Si fue una cuestión del apuro de la charla, puede ser que haya sido eso, la verdad no lo noté. Creo que lo conocen todos, el caso Mortara es muy célebre, ¿no? Es la familia judía que tiene una empleada cristiana que cree que el niño está próximo a morir, lo bautiza, esa noticia efectivamente llega a oídos del inquisidor, se confiesa, y a partir de entonces, bueno, aparece el caso que conocemos, porque claro, efectivamente ahí entra en juego la vida en el gueto, ¿no? El intento de cuestionar qué validez canónica tiene un bautismo que está haciendo sin el consentimiento de los padres. Bueno, entonces se abre un debate que es por un lado teológico, en donde la palabra final es la del Pío IX, con la célebre expresión non possumus, es decir, no podemos, el bautismo tiene su legalidad. Aún cuando eso también fue debatido, ¿no? Hay voces que debaten teológicamente la cuestión. Y por otro lado está todo el otro debate, digamos, propio de la época, ¿no? El liberal político, en donde lo interesante, como les decía, es el caso ha tenido repercusiones en lugares, espacios donde uno podría decir, es lógico que allí suceda, ¿no? En Inglaterra, en la propia península. ¿Qué pasaba en España? Me parece que también es muy interesante para ver que hay voces, ¿no? Que están a favor de, cambios y de apertura. Sí, sabéis que hay descendientes de la familia, no de él, que es célibe, pero de la hermana. De la hermana, sí, que están en Argentina. Que están en Argentina, no lo sabía. Mirá. Tenemos contactos con ellos. Mirá, sí que es. Hicimos una charla con la otra parte, lo que sintió la familia judía cuando se llevaron a... Porque el caso efectivamente fue escrito, Elena Mortara, ¿no? Y bueno, Elena escribió el libro recordando, para quien no lo sabe, ¿no? Toda esta historia desde la huella familiar y la literatura. Contacto con la familia de acá. Mirá, qué maravilla. Bueno, después le pregunto. Sí, lindo puente. Y una pequeña reivindicación feminista. Antes de Eugenio Cambaceres, ya, por ejemplo, Juana Manso. Sí, Juana Manso es impresionante. Bueno, pasa que no llegó a mi fase constituyente, ¿no? Pero sí, ahí todas las polémicas, y Santiago Estrada y la mar en coche contra de Juana Manuela Gorriti, que también decía eso, casi diría, como suele ocurrir con minorías, la minoría visible, pero minoría al fin, la de las mujeres, estuvieron en la vanguardia del planteo de la libertad de culto, de la separación de iglesia y Estado. Sí, Juana Manso. No solo Sarmiento. Pasa que bueno, no tenía la posibilidad de llegar a nivel de pero bueno, el momento constituye como una notita de color, porque ella sufrió muchísimo. Sí.
¿Era Mortara o Mortara fue la excusa para que ellos que tenían ideas liberales que estaban en contra de, digamos, de la iglesia? No, yo ahí creo que hay dos cuestiones. El momento político, el tiempo político, digamos, ayuda porque está, digamos, produciéndose toda la unificación italiana y el proyecto de nacionalismo liberal en ciernes que se piensa como compartido, digamos, es una causa que trasciende las fronteras que se quieren trazar. Pero yo creo que son las dos cosas, porque en el caso del impacto que tiene sobre Castelar es realmente la cuestión también de mirar no solo hacia afuera, sino también hacia el propio pasado español y hasta qué punto pueden, ¿no?, los judíos regresar o no a España. Entonces yo creo que son las dos cosas. Hay efectivamente convicciones y también es oportuno el momento, ¿no?, de traer ese caso. Sí. Una pregunta, vos. Sí. Ya que sos investigadora, ¿qué se sabe de la repercusión de la película acá cuando la parte no judía, no sé? Si sabes algo. Sobre la cuestión de la película, digamos, de Bellocchio, ha tenido repercusiones varias. Acá en la Argentina, digamos, fue recibida, digamos, como una película con ese significado. Incluso no he, al menos yo, no sé, Mario, si quizás vos tenés alguna información al respecto, no he advertido una crítica negativa, pero sí en otras regiones ha habido cierta, digo, hay escritos donde donde se cuestiona la película, o hay algunos debates más contemporáneos que también polemizan un poco sobre lo que significó el caso Mortara. Pero aquí no ha habido un discurso negando lo que sucedió, no fue el caso en la Argentina. Creo que fue valioso, ¿no?, haber llegado a tener esa película aquí. Interesante me parece que se haya traducido con la palabra la conversión y no el secuestro. Eso sí me da lástima, porque el título, el secuestro, ¿no?, el rapito, me parece mucho más potente que la conversión. La conversión puede deberse a muchísimos motivos, un secuestro es otra cosa. Creo que ahí perdió un poco de fuerza, pero de todos modos, bueno, ha estado en pantalla. Tenemos disponible la película. Tienen disponible para acá la película, exactamente, así que buen dato.